Hola, ¿cómo están? Inicio la grabación de esta video lección que, como les señalé en la clase del jueves pasado, va a reemplazar como actividad docente a la clase presencial. Para esta ocasión he preparado un esquema que paso a compartir con ustedes. El objetivo de esta clase, en coherencia con lo que hemos venido desarrollando en las últimas sesiones, tiene que ver con poder comprender la relación que existe entre globalización e identidades culturales. Lo primero que voy a señalar al respecto es decir que la globalización es un fenómeno que se puede dar gracias a la relación que existe entre los computadores y las telecomunicaciones. Es decir, esto que facilita Internet, que distintos puntos del globo puedan vivir bajo un mismo tiempo real sin importar el uso horario en que cada uno de esos territorios se encuentre. Por lo tanto, esta reunión entre computadores y telecomunicaciones permite que unidades productivas que están físicamente lejanas funcionen bajo un mismo tiempo real, de modo tal que se pueden producir automóviles, por ejemplo, con piezas construidas en distintas partes del globo y luego se ensamblan en algún lugar, en alguna fábrica. La mundialización, por otra parte, la voy a comprender, para efectos de este curso, como una cultura única en el globo, es decir, cómo empieza a darse una condición cultural en que todo el globo comienza a parecerse. Por lo tanto, globalización y mundialización son diferentes, no es el mismo concepto, aunque cotidianamente lo trabajemos como un concepto similar. La distinción permite separar la cuestión económica de la globalización, que sería esta posibilidad de que unidades productivas distantes físicamente trabajen bajo un mismo tiempo real, de la cuestión cultural. Son dos cuestiones distintas y por lo tanto la cuestión identitaria evidentemente va a tener que ver más bien con la cuestión cultural que con la cuestión económica, porque la identidad está asociada con la cultural, es decir, en la medida en que compartimos una cierta cultura, compartimos también un nosotros o una identidad. Previo a la globalización, previo al momento en que la computación y las telecomunicaciones logran unirse, las identidades estaban asociadas a la idea de nación. Los chilenos, los argentinos, los sudafricanos, los españoles, los filipinos. Y la idea de nación estaba asociada a la idea de un Estado compartido. Recuerden, por ejemplo, lo que provocó como tema de debate en Chile la propuesta no aprobada, rechazada, de la Convención Constituyente respecto a esta idea de que la Constitución declarara a Chile como un Estado plurinacional, con más de una nación. Y esas ideas complican. Hay estados plurinacionales, hay estados binacionales, como el caso belga, pero en general nosotros tendemos a pensar que existe un Estado para una nación y por lo tanto a esa nación se le va a comprender como cultural o identitariamente homogénea. De ahí surge esta idea del Estado-nación que equivale en ciencias sociales a lo que cotidianamente nosotros llamamos país. Mauss ofrece como definición de nación esta: una sociedad material integrada a un territorio y a un poder central, en el interior del cual existiría una moral mental y cultural de los habitantes. Es decir, los habitantes de ese territorio, articulados, demarcados por el Estado, poseen una cuestión común que les permite pensar que forman parte de una identidad. Y para que esto ocurra, no solo se requiere una integración geográfica, es decir, ocupar un determinado lugar en el territorio, en el espacio, perdón, y por eso la integración geográfica, la importancia del territorio, sino que también requiere un mercado nacional
que haya ciertos productos que circulen por la nación, un sistema técnico de comunicaciones, es decir, que los imaginarios, los repertorios, la información que circula por ese territorio posea los canales adecuados para su circulación y también una conciencia colectiva que sus miembros compartan. Esta idea de que todos, en el caso nuestro, somos chilenas, somos chilenos, y por lo mismo, en la historia de las naciones fue importante promover el monolingüismo, aunque no resulte, pero esto que todos hablamos un sistema, un idioma que nos hace formar una identidad, un sistema educativo extendido que nos enseña cómo ser parte de esa identidad nacional, una memoria colectiva de celebración del pasado, es decir, donde hay ciertas batallas, ciertos héroes, ciertas banderas que todos compartimos y además símbolos de la identidad nacional. Esto es una idea de Renato Ortiz en el texto que estaba para la clase de hoy. Con la globalización, esta situación cambia, porque el Estado deja de ser el único proveedor de referentes simbólicos para la construcción de la identidad. Ya no solo nos llegan las formas de ser desde el territorio, puede llegar de cualquier parte del mundo. El ejemplo que más he puesto en clase es el del sushi como un repertorio simbólico de comida al cual tenemos acceso gracias a la globalización. Recuerden que la identidad para efectos del curso la he definido como una construcción que se relata y por lo tanto para la construcción de este relato requerimos de estos referentes simbólicos que permitan decir qué es identidad o cuál es nuestra identidad. Y debido a la globalización, a esta unión entre computación y telecomunicaciones, la dimensión cultural de la globalización tiene canales de distribución para estos repertorios identitarios. Por ejemplo, hay canales que distribuyen además a nivel global. El cine, la televisión, internet, supermercados, cajeros automáticos, aeropuertos, malls, publicidades. Son elementos que se encuentran globalmente distribuidos y que nos permiten formar una suerte de cultura global donde todos más o menos participamos. Sin embargo, que existan estos canales, que las ciudades empiecen a aparecer, que los malls empiecen a aparecer, que la televisión, la radio, la música empiecen a aparecer, no significa que nosotros nos empecemos a aparecer y empecemos a formar una sola identidad, porque la apropiación de estos repertorios simbólicos no es igual. La apropiación va a variar de lugar y por lo tanto la globalización difiere culturalmente porque la apropiación de estos repertorios globales se realiza de modo distinto dependiendo del lugar. Por eso es interesante distinguir mundialización, es decir, la dimensión mundializante, la cultura de globalización, la dimensión económica, productiva de la globalización. De ahí la idea de lo local, quedó aquí medio montado, espero que ya se solucione. Es decir, lo local sería la relación entre lo global y lo local, y de ahí la noción de local. Es decir, las distintas formas en que en los territorios locales se produce esta apropiación de los repertorios simbólicos. ¿Por qué lo local? ¿Por qué empezamos a hablar de cuestiones locales? Porque el Estado es muy grande para la solución de los conflictos locales. Por ejemplo, los conflictos que han ocurrido en distintos territorios en Chile, donde el Estado tiene muchísimas dificultades para afrontarlo y finalmente tiene que ceder poder a esos territorios para que allí se dé la solución. Pero el Estado es muy pequeño para la solución de conflictos locales, globales, perdón, muy pequeño para la solución de conflictos locales, globales. Pensemos en la guerra entre Rusia y Ucrania, y las dificultades que tienen cada estado para solucionar esto. Ni siquiera grandes estados como Estados Unidos o estados más bien pequeños como el chileno y el llamado del presidente Gabriel Boric han hecho efecto sobre esto.
Entonces, el Estado, producto de la globalización, va a perder centralidad en la capacidad de construir una identidad nacional. Es decir, hay una suerte de fractura de identidades y la identidad nacional, por ejemplo, la chilena, empieza a tener distintas formas de comprenderse. Eh, pero curiosamente, aunque la comunidad nacional sufre estas dificultades, esta suerte de fractura, como la he llamado aquí, tampoco es reemplazada por una comunidad global. Ahí dice reemplazado, pero debería decir reemplazada. Es decir, no hay una comunidad nacional, pero tampoco una comunidad global. Dos cuestiones para sostener esto. Una primera cuestión, lo que ya vimos en la clase anterior, es que hay una relación entre identidad y alteridad. Es decir, si el nosotros fuera global, todo un nosotros en escala planetaria, no habría alteridad. Y si no hay alteridad, lo que hemos conversado en la clase anterior tampoco habría alteridad, y si no hay alteridad, no habría identidad. Entonces, por eso, aunque estemos globalizados, las identidades siguen percibiéndose a sí mismas como locales, no como globales. Ojo, nunca hubo tanta defensa de la identidad como en la globalización. Pensemos en el mismo caso chileno, y la defensa de la identidad mapuche nunca había sido tan fuerte como ahora que vivimos en globalización. Y segunda cuestión es que a nivel global no hay una igualdad y una justicia maravillosa y completa. Todo lo contrario. A nivel global persisten asimetrías, conflictos, desigualdades. Y por lo tanto resulta complejo que exista solo una comunidad o un solo nosotros. Hay mucho más similitud entre jóvenes de clase alta de Lima, en Perú, con Santiago, en Chile, que entre jóvenes de clase alta y baja de Lima. Hay mucha más similitud entre jóvenes de clase baja de Santiago y de Lima que entre jóvenes de clase baja y de clase alta en Santiago. Las identidades se expanden y los conflictos, las asimetrías también, y por lo tanto las dificultades para construir un solo nosotros, una sola comunidad, una sola identidad. De hecho, hay problemas globales que no han sido respondidos por un nosotros colectivo. El más claro es el medio ambiente y todos los tratados, todo lo que se ha hecho por tratar de evitar la dispersión de la emisión, perdón, de gases que sigan afectando que sigan alentando el efecto invernadero y por lo tanto las dificultades que tenemos para subsistir con el medio ambiente. No hay entonces comunidad global por las asimetrías y porque si la hubiera, no habría alteridad y por lo tanto dificultades para construir una identidad. Entonces, una cuestión importante de tener en cuenta para la relación entre identidad y globalización es que en la globalización, producto de la globalización, los productos pierden relación de fidelidad con sus territorios. Es decir, esta cuestión de que la caipiriña es algo propio de Brasil ya no ocurre porque a lo mejor las caipiriñas que se hacen en Londres son mucho más gratas, mucho más agradables que las que se hacen en Brasil. ¿Y por qué ocurre esto? Ya lo señalaba al comentar esta idea de la globalización como la posibilidad que tienen unidades productivas lejanas físicamente de funcionar bajo un mismo tiempo real. Las industrias ya no son industrias que producen el producto completo. Hoy día las industrias son lugares de ensamblaje de piezas hechas en distintas partes del mundo para producir un producto final. Volkswagen ya no es un automóvil que se fabrique en Alemania. Volkswagen es un automóvil que está ensamblado en Brasil o en México con piezas que están hechas en distintos lugares. Muchas de las zapatillas que nosotros compramos en las tiendas en Chile son zapatillas que están hechas en China y que ya no necesariamente entran en escaparates especiales para piezas, para ropa o para zapatillas importadas,
porque ya casi todas las zapatillas son importadas y muy poca de ellas se produce en Chile. Entonces, con las identidades colectivas pasa algo similar a lo que pasa con los productos. Cada uno de nosotros tiene oportunidad de acceder a una cantidad impresionante de repertorio simbólico y el modo en que construimos el ensamblaje de esos productos simbólicos es lo que nos da nuestra propia identidad. De modo tal que más que preocuparse del origen del producto, es decir, dónde está hecho, y su pertenencia a una determinada identidad, a una determinada cultura, a un determinado territorio, lo que importa es saber cómo se emplea, es decir, cuál fue el proceso de apropiación que hubo de él. En Valparaíso, por ejemplo, en el Muelle Prat, que es un típico muelle turista, para turistas, se venden emboques, que es un juego clásicamente chileno, pero esos emboques están fabricados en China. Lo interesante es que para nosotros como chilenos el emboque es un juego y a lo mejor para un turista es nada más que un souvenir, un recuerdo de lo que es Chile, aunque ese emboque no haya sido hecho en Chile, sino que haya sido hecho en China. Las diferencias de este modo ya no solo tienen que ver con productos, porque más o menos todos sabemos qué productos existen. Algunos vivimos los productos como satisfacción y otros los viven como carencia porque no tienen dinero para comprarlos. Pero las diferencias ya no son solo con los productos a los que tenemos acceso. AliExpress nos permite tener acceso a productos que están en cualquier parte del mundo, sino que más bien con qué uso hacemos de ello, cómo nos hemos apropiado de estos productos. Un ejemplo para esto son los jóvenes que poseen celulares que tienen conexión a Internet, es decir, que contrataron un plan de datos y no solo de línea telefónica. Esto para los jóvenes de clase alta significa que el celular es la oportunidad de mostrar permanentemente a los otros jóvenes de su grupo, de su identidad, de su nosotros, el tipo de consumo que hace, qué compra, en qué lugares veranea, en qué lugares va a comer, dónde se recrea. Y las selfies, la importancia que tienen es mostrar dónde se está, porque el tipo de consumo marcado por esto, ¿no? ¿Qué casa tengo? ¿Qué automóvil tengo? ¿Dónde voy a recrearme? ¿Con quiénes me junto? Etcétera. Esas selfies son una especie de marca, de sello que permite pensar que yo estoy legítimamente integrado al grupo de jóvenes de clase alta. Entonces, la identidad en la globalización va a tener que ver con estas cuestiones de apropiación y estas cuestiones de apropiación están marcadas con el territorio. No es lo mismo la forma en que yo me integro a la globalización estando en Santiago de Chile que estando en Londres. Y no es lo mismo estar en Santiago de Chile que estar, por ejemplo, en Pichilemu. Va a depender del lugar donde estoy, la forma en que me apropio de lo que la globalización ofrece. Cierro esta presentación mostrando esta estatua, esta obra de un artista mexicano que se llama el caballo, un caballo de dos cabezas. Como ustedes ven, se trata de un caballo, toy and horse, un juguete, un caballo juguete, que simula ser un caballo de Troya. ¿Cuál es la diferencia? Que es un caballo bicéfalo y transparente. Es decir, si los troyanos hubieran puesto, si este caballo hubiera estado puesto fuera de Troya, los troyanos no lo habrían dejado entrar porque saben lo que se habrían dado cuenta que en su interior había soldados que querían tomarse, guerreros que querían tomarse la ciudad y por lo tanto no les habrían permitido el ingreso. Esta obra fue puesta en la frontera más transitada que hay en el mundo, que es la frontera entre Tijuana y San Diego, entre México y Estados Unidos. Y fue ubicada con una cara mirando hacia México y con otra cara mirando hacia Estados Unidos. ¿Cuál es el significado que le dio
el artista a la obra, la globalización es un proceso transparente. Los mexicanos saben lo que quieren los estadounidenses de los mexicanos en la globalización, mano de obra barata, y los estadounidenses saben lo que quieren los mexicanos de la globalización. Quieren ir a un lugar donde puedan trabajar y obtener dinero. En ese sentido, la globalización tiene algo transparente. En lo que no es transparente es que la globalización es es un lugar o es un tiempo en el que no todos nos apropiamos de los productos disponibles del mismo modo y eso, por lo tanto, afecta las diferencias en que construimos nuestras identidades colectivas. Esta es la videolección correspondiente a la clase del 27 de octubre del año 22 para el curso de medios de comunicación, medios e identidad de la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. Nos vemos en clases.